todos, oh Sol central, espiritual e invisible, Verbo divino, tú que te hallas dentro y fuera de mí, dame tu luz, dame tu amor, dame tu fuerza, para unirme a ti y llamar a mi prójimo como a mí mismo. Por el sol que me alumbra, por mi Madre Divina, por la rosa cruz de los misterios creacionales que nos ha de redimir, os invocamos, venerables hermanos cristificados del espacio de este y otros universos, venid, venid, en el nombre del Cristo. Solín, salarra, antia dauna sastaza, paz inverencial. Bienvenidos, bienvenidas a la primera cámara inicial pública de motivación continua. Estamos viendo el tema bíblico, la disolución del complejo de Edipo en esta evangelización. Prosigamos, hermanos y hermanas, a escuchar la Biblia. XX, la disolución del complejo de Edipo 1924, Sigmund Freud, obras completas. El complejo de Edipo va designándose cada vez más claramente como el fenómeno central del temprano periodo sexual infantil. Luego ocurre la disolución, sucumbe a la represión y es seguido del periodo de latencia. Pero no hemos visto aún claramente cuáles son las causas que provocan su fin. El análisis parece atribuirlo a las decepciones dolorosas sufridas por el sujeto. La niña que se cree objeto preferente del amor de su padre recibe un día una dura corrección por parte de este y se ve expulsada de su feliz paraíso. El niño que considera a su madre como propiedad exclusiva suya la ve orientar de repente su cariño y sus cuidados hacia un nuevo hermanito. Pero también en aquellos casos en los que no acaecen sucesos especiales como los citados en calidad de ejemplos, la ausencia de la satisfacción deseada acaba por apartar al infantil enamorado de su inclinación sin esperanza. El complejo de Edipo sucumbiría así a su propio fracaso, resultado de su imposibilidad interna. Otra hipótesis sería la de que el complejo de Edipo tiene que desaparecer porque llega el momento de su disolución, como los dientes de leche se caen cuando comienzan a formarse los definitivos, aunque el complejo de Edipo es vivido también individualmente por la mayoría de los seres humanos, es, sin embargo, un fenómeno determinado por la herencia, y habrá de desaparecer conforme a una trayectoria predeterminada, al iniciarse la fase siguiente del desarrollo. Resultará, pues, indiferente cuáles sean los motivos ocasionales de desaparición, e incluso que no podamos hallarlos. Ambas hipótesis parecen justificadas, pero además resultan fácilmente conciliables. Al lado de la hipótesis filogénica más amplia queda espacio suficiente para la ontogénica. También el individuo entero está destinado, desde su nacimiento mismo, a morir, y también lleva ya indicada, quizá en la disposición, sus órganos, la causa de su muerte. Pero siempre será interesante perseguir cómo se desarrolla el programa predeterminado y en qué forma es aprovechada disposición por acciones nocivas casuales. Nuestra penetración ha sido aguzada recientemente por la observación que el desarrollo sexual del niño avanza hasta una fase en la que los genitales se han adjudicado ya el papel directivo. Pero este genital es tan solo el masculino, o más exactamente aún, el pene. El genital femenino permanece desconocido. Esta fase fálica, que es al mismo tiempo la del complejo de Edipo, no continúa desarrollándose hasta constituir una organización genital definitiva, sino que desaparece y es sustituida por el periodo de latencia. Pero su desaparición se desarrolla de un modo típico y apoyándose en sucesos regularmente emergentes. Cuando el sujeto infantil de sexo masculino ha concentrado su interés sobre ese genitales, lo revela con manejos manuales y no tarda en advertir que los mayores no están conformes con aquella conducta. Más o menos precisa, más o menos brutal, surge la amenaza de privarle de aquella parte tan estimada de su cuerpo. Esta amenaza de castración parte casi siempre de alguna de las mujeres que rodean habitualmente al niño, las cuales intentan muchas veces robustecer su autoridad, asegurando que el castigo será llevado a cabo por el médico o por el padre. En algunos casos llevan a cabo por sí mismas una atenuación simbólica en su amenaza, anunciando no ya la mutilación del órgano genital, pasivo en realidad, sino la de la mano, activamente pecadora. Con gran frecuencia sucede que el infantil sujeto no es amenazado con la castración por juguetear con el pene, sino por mojar todas las noches la cama.
Sus guardadores se conducen entonces como si esta incontinencia nocturna fuese consecuencia y testimonio de los tocamientos del órgano genital y probablemente tienen razón. En todo caso, tal incontinencia duradera puede equipararse a la polución del adulto, siendo una manifestación de la misma excitación genital que por esta época ha impulsado al niño a masturbarse. Habremos de afirmar ahora que la organización genital fálica del niño sucumbe a esta amenaza de castración, aunque no inmediatamente, y sin que a ella se agreguen otras influencias, pues el niño no presta al principio a la amenaza fe ni obediencia alguna. El psicoanálisis ha concedido recientemente un gran valor a dos clases de experiencias que no son ahorradas a ningún niño y por las cuales habría de estar preparado a la pérdida de partes de su cuerpo altamente estimadas. La pérdida, temporal primero y luego definitiva, del pecho materno y la expulsión diariamente necesaria del contenido intestinal, pero no se advierte que estas experiencias entren en juego con motivo de la amenaza de castración. Solo después de haber hecho otra nueva comienza el niño a contar con la posibilidad de una castración, y aún entonces muy vacilantemente, contra su voluntad y procurando aminorar el alcance su propia observación. Esta observación, que rompe por fin la incredulidad del niño, es su descubrimiento de los genitales femeninos. Siempre se le presenta alguna ocasión de contemplar la región genital de una niña y convencerse de la falta de aquel órgano, del que tan orgulloso está, en un ser tan semejante a él. De este modo se hace ya posible representarse la pérdida de su propio pene, y la amenaza de la castración comienza entonces a surtir sus efectos. Por nuestra parte no debemos ser tan cortos de vista como los familiares y guardadores del niño, que le amenazan con la castración, y desconocer como ellos que la vida sexual del niño no se reduce por esta época exclusivamente a la masturbación. Aparece también visiblemente en su actitud con respecto a sus padres, determinada por el punto complejo de Edipo. La masturbación no es más que la descarga genital de la excitación sexual correspondiente al complejo, y deberá esta relación su significación para todas las épocas ulteriores. El complejo de Edipo ofrecía al niño dos posibilidades de satisfacción, una activa y otra pasiva. Podía situarse en actitud masculina en el lugar del padre y tratar como él a su madre, actitud que hacía ver pronto en el padre un estorbo, querer sustituir a la madre y dejarse amar por el padre, resultando entonces superfluo a la madre. El niño no tiene sino una idea muy vaga de aquello en lo que puede consistir la satisfacción amorosa, pero sus sensaciones orgánicas le imponen la convicción de que el pene desempeña en ella algún papel. No ha tenido ocasión tampoco para dudar de que la mujer posea también un pene. La aceptación de la posibilidad de la castración y el descubrimiento de que la mujer aparece castrada, puso, pues, un fin a las dos posibilidades de satisfacción relacionadas con el complejo de Edipo. Ambas traían consigo la pérdida del pene, la una, masculina como castigo, la otra, femenina como premisa. Si la satisfacción amorosa basada en el complejo de Edipo ha de costar la pérdida del pene, surgirá un conflicto entre el interés narcisista por esta parte del cuerpo y la carga libidinosa de los objetos parentales. En este conflicto vence normalmente el primer poder y el yo del niño se aparta del complejo de Edipo. Ya he indicado en otro lugar de qué forma se desarrolla este proceso. Las cargas de objeto quedan abandonadas y sustituidas por identificaciones. La autoridad del padre o de los padres introyectada en el yo constituye en él el nódulo del superyo, que toma del padre su rigor, perpetúa su prohibición del incesto y garantiza así al yo contra el retorno de las cargas de objeto libidinosas. Las tendencias libidinosas correspondientes al complejo de Edipo quedan en parte desexualizadas y sublimadas, cosa que sucede probablemente en toda transformación en identificación, y en parte inhibidas en cuanto a su fin y transformadas en tendencias sentimentales. Este proceso ha salvado, por una parte, los genitales, apartando de ellos la amenaza de castración, pero, por otra, los ha paralizado, despojándolos de su función. Con él empieza el periodo de latencia que interrumpe la evolución sexual del niño. No veo motivo alguno para no considerar el apartamiento del yo del complejo de Edipo como una represión, aunque la mayoría de las represiones ulteriores se produzcan bajo la intervención del superyo, cuya formación se inicia precisamente aquí. Pero el proceso descrito es más que una represión y equivale, cuando se desarrolla perfectamente, a una destrucción y una desaparición del complejo.
Nos inclinaríamos a suponer que hemos tropezado aquí con el límite, nunca precisamente determinable, entre lo normal y lo patológico. Si el yo no ha alcanzado realmente más que una represión del complejo, este continuará subsistiendo, inconsciente, en el ello y manifestará más tarde su acción patógena. La observación analítica permite reconocer o adivinar estas relaciones entre la organización fálica, el complejo de Edipo, la amenaza de castración, la formación del superyo y el periodo de latencia. Ellas justifican la afirmación de que el complejo de Edipo sucumbe a la amenaza de castración. Pero con ello no queda terminado el problema. Queda un espacio para una especulación teórica que puede destruir el resultado obtenido o arrojar nueva luz sobre él. Ahora bien, antes de emprender este camino habremos de examinar una interrogación que surgió durante la discusión que antecede y hemos dejado aparte hasta ahora. El proceso descrito se refiere, como hemos dicho expresamente, al sujeto infantil masculino. ¿Qué trayectoria seguirá el desarrollo correspondiente en la niña? Nuestro material se hace aquí incomprensiblemente mucho más oscuro e insuficiente. También el sexo femenino desarrolla un complejo de Edipo, un superyo y un periodo de latencia. Pueden serle atribuidos asimismo un complejo de castración y una organización fálica. Desde luego, sí, pero no los mismos que en el niño. La diferencia morfológica ha de manifestarse en variantes del desarrollo psíquico. La anatomía es el destino, podríamos decir glosando una frase de Napoleón. El clítoris de la niña se comporta al principio exactamente como un pene, pero cuando la sujeto tiene ocasión de compararlo con el pene verdadero de un niño, encuentra pequeño el suyo y siente este hecho como una desventaja y un motivo de inferioridad. Durante algún tiempo se consuela con la esperanza de que crecerá. Con ella, iniciándose en este punto el complejo de masculinidad de la mujer. La niña no considera su falta de pene como un carácter sexual, sino que la explica suponiendo que en un principio poseía un pene igual al que ha visto en el niño, pero que lo perdió luego por castración. No parece extender esta conclusión a las demás mujeres, a las mayores, sino que las atribuye, de completo acuerdo con la fase fálica, un genital masculino completo. Resulta, pues, la diferencia importante de que la niña acepta la castración como un hecho consumado, mientras que el niño teme la posibilidad de su cumplimiento. Con la exclusión del miedo a la castración desaparece también un poderoso motivo de la formación del superyo y de la interrupción de la organización genital infantil. Estas formaciones parecen ser, más que en el niño, consecuencias de la intimidación exterior que amenaza con la pérdida del cariño de los educadores. El complejo de Edipo de la niña es mucho más unívoco que el del niño, y según mi experiencia, va muy pocas veces más allá de la sustitución de la madre y la actitud femenina con respecto al padre. La renuncia al pene no es soportada sin la tentativa de una compensación. La niña pasa, podríamos decir que siguiendo una comparación simbólica de la idea del pene a la idea del niño. Su complejo de Edipo culmina en el deseo, retenido durante mucho tiempo, de recibir del padre, como regalo, un niño, tener de él un hijo. Experimentamos la impresión de que el complejo de Edipo es abandonado luego lentamente, porque este deseo no llega jamás a cumplirse. Los dos deseos, el de poseer un pene y el de tener un hijo, perduran en lo inconsciente intensamente cargados y ayuda a preparar a la criatura femenina para su ulterior papel sexual. Pero, en general, hemos de confesar que nuestro conocimiento de estos procesos evolutivos de la niña es harto insatisfactorio e incompleto. Es indudable que las relaciones temporales causales, aquí descritas entre el complejo de Edipo, la intimidación sexual, amenaza, la castración, la formación del superyo y la entrada en el periodo de latencia son de naturaleza típica, pero no quiero afirmar que este tipo sea el único. Las variantes en la sucesión temporal y en el encadenamiento de estos procesos han de ser muy importantes para el desarrollo del individuo. Desde la publicación del interesante estudio de Orrand sobre el tema trauma del nacimiento, no se puede tampoco aceptar sin discusión alguna el resultado de esta pequeña investigación, o sea, la conclusión de que el complejo de Edipo del niño sucumbe al miedo a la castración. Pero me parece aún prematuro entrar por ahora en esta discusión, y quizá también poco adecuado comenzar en este punto la crítica o la aceptación de la teoría de Rank. Bien, allí tenemos, hermanos y hermanas, estos detalles acerca
del complejo de Edipo, que también nos orienta el venerable maestro Samuel Ambeor, ya en sus obras de psicología. Poder revisar allí como es Psicología Revolucionaria, la gran rebelión, didáctica del autoconocer, entre otras más. Acordémonos también que en el caso de los niños ya tienen un rechazo al padre desde la infancia, ya que obviamente piensan que el padre les va a robar a su madre. Por ende, en la psicología del padre, obviamente van a manifestarse celos, puede ser ciertas iras, orgullos también hacia el infante, porque lógicamente el niño hasta en el proceso de lactancia besa, erotiza los pezones de la propia madre, porque obviamente cuando está allí la madre no es un fierro, no es un palo, sino es una persona que tiene sentires, y obviamente aquel infante está en ese proceso de alimentación, pero también hay un erotismo sexual allí. A su vez, la niña ya tiene muchos rechazos hacia la madre, porque se van enamorando de una manera sutil, obviamente, de su padre, y en el caso del niño también se enamora de su madre, porque son las primeras personas que están allí siempre presentes, y eso va dentro de la psiquis del infante haciendo ciertos sentires especiales. Obviamente eso el común no se da cuenta, porque tiene que ver con trasfondos de nuestra psicología y también de esa luna oculta interior que enseña Samael Aumbeor. A su vez, desde allí hay choques entre la niña y la madre por esa situación. Y a su vez, obviamente, la madre se va enamorando sutilmente de su hijo, claro, hasta 2 años, 1 año o más, le erotiza la parte de sus pezones y los senos y le hace sentir cierto tipo de vibraciones eróticas sexuales en ese proceso de la lactancia. Por ello, puede sobrar también de una manera más consciente. Acuérdate que estás en cuerpo de humana, lunar o solar, como tengas tus cuerpos. Y obviamente dentro de este cuerpo físico puedes hacer muchas más cosas. El proceso de lactancia que veis común es mal heredado del reino animal. Entonces en el reino animal obviamente se da ese proceso así. Pero en el caso ya del reino humano, lunar o solar, obviamente puedes emplear otras técnicas más superiores de alimentación del niño. Entonces puedes sacar esa leche materna en un recipiente, y obviamente eso lo vas a hervir para que mueran ciertos virus y bacterias que la madre puede transmitir a su niño o niña. Y después de hervir esa leche la vas a conservar, puede ser en una refrigeradora, y obviamente has de darle al niño a una temperatura tibia, obviamente después ya cuando tenga hambre, y le das un biberón. Entonces eso es algo mucho más consciente que puedes ir haciendo ese 1, 2 o 3 años, ¿veis? En este caso puedes acurrucar a aquel infante, niño o niña, en la parte de los pechos, porque ahí hay unos vórtices energéticos, enseña Lakshmi Daimon, que protegen mucho al niño o niña. Entonces siempre en el día, un tiempo adecuado, lo tienes ahí en el pecho y ya se da ese proceso de protección, obviamente, y retroalimentación por medio de las auras vitales. Veis que siempre hay remedios y remedios. Ahora este tipo de complejos, después que se da en la niñez, complejo de Edipo y más, repercute a 20, 30 y más años ya en la personalidad de cada quien. Entonces muchas fobias, muchos traumas se han dado en esos 7 primeros años de vida. Y acuérdate que Samuel Ambeor también nos orienta que entre 0 y 7 años se va creando una personalidad, se vuelve falsa a causa del mal ejemplo que nos da el entorno con su ego y también con sus falsas personalidades, y a causa de que en la parte genética
en la parte del esperma del óvulo, en esos cromosomas, pues ya está heredado también un aspecto de cierto tipo de personalidades, caracteres que tenían nuestros progenitores y a su vez nuestros ancestros, abuelos, bisabuelos, tatarabuelos. Entonces tienes una manera de hablar casi igual a la de los padres o de las descendencias anteriores, por el proceso de que en la genética, en el esperma, en el óvulo, se concentra ya todo ello. Claro que puedes alterar, transformar positivamente todo aquello, pero igual ya viene. También el ego que hemos creado impregna ciertas falsas características en los centros energéticos del cuerpo, centro intelectual, motriz, emocional, instintivo, sexual, y de ello obviamente se va creando una falsa personalidad. A su vez, todo ello, tanto el ego, tanto la parte genética que hemos visto, y ya las personas que nos rodean entre 0 y 7 años, con sus ejemplos positivos o negativos, impregnan dentro de estos centros energéticos y dentro de los 5 sentidos, en su parte energética, ciertas características que luego se transforman en una personalidad falsa a causa del ego y la falsa personalidad del entorno y todo lo que hemos visto. Y a su vez es clave trascendental porque entre esos 0 y 7 años programan tus cerebros, tu cerebro intelectual, tu cerebro emocional, tu cerebro motriz, instintivo, sexual, y te lo programan de acuerdo a lo que los otros quieren. Entonces obviamente ahí entra una programación del sistema religioso, político, educativo, social, ciencia, arte, filosofía mística, pero tienes tú que revisar cómo está tu chip, cómo te programaron, qué piensas en todas estas áreas de la vida y cómo actúas, y cómo fuiste programado obviamente dentro del hogar, dentro de ese núcleo familiar y de todo el entorno que te rodeó en esos primeros años de vida. Y a su vez, obviamente con la psicología revolucionaria de Samuel Ampeur, mediante las meditaciones de muerte budista, meditaciones de transformación de impresiones, meditaciones de retrospección y más, se va eliminando todo ese tipo de complejos. Esto es muy importante, ir comprendiendo, y obviamente en vez de meterle un montón de miedos, de traumas a aquel niño o niña, mejor ir enseñando los misterios de lo que es la suprasexualidad de acuerdo a sus edades, entre 0 y 7 años, 7 y 14 años. Y a su vez, en los años posteriores también enseñarles todo aquello, compañeros, compañeras. En vez de estarle poniendo un montón de mentiras, un montón de cosas falsas dentro de los cerebros de las personas. Imagínate que las huestes anticrísticas dañan ciertos reales sistemas religiosos y les meten ahí mentiras para que a su vez, por medio de ciertos directivos, directivas, nuncios, obispos, obispas, vicarios, etcétera, sigan mal programando los cerebros de las futuras generaciones, con falsedades como que Jesucristo es que no tuvo mujer, con falsedades de que él jamás tuvo el acto sexual normal y natural con la suprasexualidad, en este caso con pareja. Jesucristo tuvo sus mujeres tanto en tierras de Jerusalén como de Egipto. Ahí estudia el libro Misterios Mayores del Avatara, y a su vez nos enseña cómo logró sus iniciaciones mediante los trances de magia sexual. Que también se anunció con Miriam Ben Magdala, cierto es. Entonces con eso se desbarata esos odres viejos falsos que están mal programando a la sociedad en general. Y otras situaciones más que allí iremos viendo en este tema, hermanos y hermanas. Alabemos a Dios, y qué mejor entonando así.
procedamos, hermanos y hermanas, con estas alabanzas. Allá donde estáis también, proseguir las prácticas. Estimados, estimadas. Al inhalar por la nariz expandes el abdomen y al exhalar contraes. Respiración de tubo. Inhalamos. Inhalas, expandes, hinchas el abdomen. Exhalas, contraes.
la magia de las runas. Vamos a hacer la runa Tirbar para dejar la pensadera, iluminar la mente. Tirbar. Llevando la energía a los centros magnéticos, fa a los pulmones, recuerdo ideas pasadas, fe a la garganta, clarividencia, fa al corazón, intuición, fu plexo solar, telepatía, fi plex, clarividencia, entrecejo. Hacemos una F con el cuerpo, fuerza maravillosa del amor, avivad mis juegos sagrados para que mi conciencia despierte. Fa. Para tener voluntad del lema, llevando la energía a los chakras, centros magnéticos. La runa Agar para energetizarnos con la H como un suspiro. Bien, procedimos con la runa Isis, la zona Isis, a la adoración a los misterios virginales. Ram i o kamdil bamdil ram i o kamdil bamdil Isis ram i o. Prosigamos, hermanos y hermanas, con la danza de los derviches. Acuérdate que esto sirve practicando.
vamos a pedir a nuestro real ser, Devi Shakti Kundalini, intercedan por nosotros ante el arcángel Samuel Ambeor, Lakshmi de Mon Jesucristo, hombres Cristos, dioses resurrectos, reencarnados inmortales, para que intercedan por nosotros ante Dios manifestado e inmanifestado, y ante sus hijos los dioses, diosas, cristificados, misericordiosos y más, para que irradien sobre todos nosotros y sobre todo estudiante online, ya físicamente integrado y miembros activos, que irradie a su vez sobre nuestros hogares, familiares, amistades y sobre cada uno de los habitantes existentes en esta esfera y más. Salud, dinero, amor, prosperidad físico-conscientiva, sabiduría e inteligencia, paz, armonía. Cada quien haga sus súplicas internas. Pedimos a su vez también que la vida humana, flora y fauna universal continúe en paz, paz y más armonía, más siglos, Dios mediante, millenniums en el planeta. Solo todos decimos: tú, Cristo solar, emanación ígnea, Cristo en sustancia e inconsciencia, vida potente, por la que todo avanza, venga hacia mí, penétrame, alúmbrame, báñame, traspásame y despierte en mi ser todas esas sustancias inefables que tanto son parte de ti como de mí mismo. Fuerza universal y cósmica, energía misteriosa, yo te conjuro. Venga hacia mí, remedia mi aflicción, cúrame este mal, apártame este sufrir, para que tenga armonía, paz y salud. Te lo pido en tu sagrado nombre, que los misterios y la iglesia gnóstica me han enseñado, para que hagas vibrar conmigo todas las fuerzas de este plano y planos superiores, y que esas energías reunidas logren el milagro de nuestra curación. Así sea, así es y hecho está. Prosperamos, tanto en lo físico como en lo espiritual, porque Dios está con nosotros y así lo creemos. Shanti, Shanti, Shanti. Proseguimos con la runa Sikh, la Zana Sikh. Esto ha sido, hermanos y hermanas Igeo, intercontactos interuniversales, Inri Esenia, samariana cristiana de la Orden de Melquisedec, del Padre Dios único Lashrenyu, desde el monasterio Lakshmi de Monchelusher de la ciudad de Cuenca, Atenas del Ecuador, planeta, Santana de los Cuatro Ríos. Switchertaf, misionero, paz inmerencial, hermanos y hermanas.